Supercrack Estrella presenta. Existe la duplicación de identidad al viajar en el tiempo. Un universo paralelo donde todo en este mundo se replica en otra dimensión. ¿Recuerdas la paradoja de Fermi? Pues esta es igual, pero sustituyendo a los extraterrestres por viajeros en el tiempo. Es decir, si los viajes en el tiempo existen, ¿por qué no hemos conocido a gente proveniente del pasado o del futuro? ¿Se debe tal vez a que la humanidad se habrá extinguido antes de que se inventen los viajes en el tiempo? ¿Significa esto que se han extinguido también los humanos en otros universos paralelos antes de que encuentren la manera de viajar al nuestro en un punto temporal anterior o posterior? ¿O que, simplemente, los viajes en el tiempo no son posibles? Como curiosidad, quizás habréis oído sobre el día que Stephen Hawking celebró una fiesta para viajeros en el tiempo y no acudió nadie, a pesar de que publicó la invitación un año después. ¿Existe la duplicación de identidad al viajar en el tiempo? ¿Es posible viajar a un punto temporal en el que yo existo? En caso de que sí lo sea, ¿cuáles son las reglas para interactuar conmigo mismo? Voy a ceder a la presión y ofrecer algunas respuestas que, eso sí, desarrollaremos más adelante. A. No pasa nada y puedo interactuar conmigo mismo sin restricciones. B. No puedo existir dos veces en el mismo espacio y tiempo. Uno de los dos debe morir. C. Puedo viajar, pero no interactuar conmigo mismo. El universo se ocupará de que eso ocurra. D. Se dan determinadas reglas en función de algo que no entendemos o, lo que es más normal, en función de cómo ayuden a resolver la trama de la obra de ciencia ficción. Por ejemplo, puedes verte a ti mismo, pero el contacto corporal está prohibido. Tras viajar en el tiempo, ¿puedo volver al momento y lugar que abandoné? En las 5 preguntas anteriores, damos por supuesto que podemos volver al presente, pero ¿y si eso no es cierto? O, ¿y si es cierto, pero con determinados matices? Por ejemplo, ¿vuelvo al mismo lugar, en el espacio, que abandoné? ¿O se trata de otro universo, o incluso de otra línea temporal? Por último, una vez haya vuelto, ¿cuáles son las probabilidades de que los cambios que haya hecho en el pasado vayan a afectar al presente? Aparte de la materia exótica, el otro problema principal es la observación de que el viaje en el tiempo parece contradecir la lógica en forma de paradojas de consistencia. Para explicarlo, el físico da un ejemplo sorprendente. Por ejemplo, consideremos un escenario en el que entro en mi máquina del tiempo, la utilizo para retroceder en el tiempo 5 minutos, y destruyo la máquina en cuanto llego al pasado. Ahora que he destruido la máquina del tiempo, me sería imposible utilizarla 5 minutos después, explica Shosanli. Esto significa que, si está en el momento en que está, no puede retroceder en el tiempo y destruirla, lo que implica que la máquina del tiempo no ha sido destruida. Y puede usarlo para retroceder en el tiempo y destruirlo. En otras palabras, se trata de una máquina del tiempo que se destruye si y solo si, no se destruye. Paradójico, ¿no? Como no puede ser destruida y no destruida simultáneamente, esta hipótesis es inconsistente y paradójica, afirma el físico, quien agrega que, a diferencia de la ciencia ficción, donde existe la idea errónea de que las paradojas se pueden crear, una paradoja en la física no es un suceso que pueda ocurrir realmente. Así, las paradojas, agrega, son un concepto puramente teórico que apunta a una incoherencia en la propia teoría. ¿Significa esto entonces que el viaje en el tiempo se vuelve simplemente imposible a los ojos de la ciencia? No necesariamente, según algunos investigadores. El físico teórico Igor Dmitriyevich Novikov intentó resolver la cuestión de las paradojas del viaje en el tiempo con una conjetura de autoconsistencia, que esencialmente afirma que se puede viajar al pasado, pero no se puede cambiar el enfoque del mundo paralelo. Sin embargo, el profesor Shosanli, junto con sus estudiantes Jacob Hauser y Jared Wogan, estudiaron los viajes en el tiempo y en un trabajo reciente descubrieron que hay paradojas de viajes en el tiempo que la conjetura de Novikov no puede resolver. Así, Shosanli y sus estudiantes propusieron otro enfoque para solucionar las paradojas: la teoría de las líneas de tiempo paralelas. Demostramos que permitir múltiples historias, o en términos más familiares, líneas de tiempo paralelas, puede resolver las paradojas que la conjetura de Novikov no puede. De hecho, puede resolver cualquier paradoja que se le plantee, asegura el físico. Según su teoría, cuando una persona sale de una máquina del tiempo, aterriza en una línea temporal diferente, en la que puede hacer lo que quiera, incluso destruir su máquina del tiempo 5 minutos antes de que deba utilizarla. En esta teoría, los cambios en esta nueva línea temporal no tendrían ningún efecto en la línea temporal original. Como no puedo destruir la máquina del tiempo en la línea temporal original con la que realmente viajé al pasado, no hay ninguna paradoja, dice Shosanli.
Después de trabajar en las paradojas de los viajes en el tiempo durante los últimos 3 años, cada vez estoy más convencido de que los viajes en el tiempo podrían ser posibles, pero solo si nuestro universo puede permitir la coexistencia de múltiples historias, agrega. La mecánica cuántica parece inclinarse por el sí según Shoshangi, la división en múltiples líneas argumentales es totalmente posible en la mecánica cuántica. La mecánica cuántica parece implicar que sí, al menos si se suscribe la interpretación de Everett de los muchos mundos, en la que una historia puede dividirse en múltiples historias, una para cada resultado de medición posible. Por ejemplo, si el gato de Schrödinger está vivo o muerto, o si yo llegué o no al pasado, afirma. En la actualidad, Shoshangi sigue trabajando intensamente con sus estudiantes en el desarrollo de una teoría concreta sobre los viajes en el tiempo en diferentes líneas temporales que se atenga a la ley de la relatividad general. Por supuesto, incluso si logramos encontrar una teoría de este tipo, esto no sería suficiente para demostrar que el viaje en el tiempo es posible, pero al menos significaría que el viaje en el tiempo no está descartado por las paradojas de consistencia, concluye Shoshangi en su artículo. La paradoja del viajero del tiempo. Cuando la Tierra ya no existe. Imagina que construyes una máquina del tiempo con la intención de regresar millones de años atrás para observar dinosaurios. Sin embargo, hay un detalle inquietante. El tiempo no es una cinta aislada, es inseparable del espacio. Eso significa que, aunque programes tu máquina para viajar a 65 millones de años en el pasado, el punto físico donde hoy está la Tierra no coincide con el lugar en el que estaba entonces. La Tierra se mueve constantemente alrededor del Sol, el Sol orbita en la galaxia, y la galaxia misma se desplaza a velocidades cósmicas. Viajar solo en tiempo sin contemplar la coordenada espacial sería como intentar llegar a una ciudad del pasado pero apareciendo en medio del océano porque el continente ya no está en el mismo lugar. La hipótesis plantea que un viajero del tiempo que olvide este detalle no vería selvas ni criaturas prehistóricas, sino un espacio vacío, quizá frío y silencioso, con estrellas lejanas brillando en la oscuridad. El verdadero terror no sería encontrarse con dinosaurios, sino con la nada. La confirmación de que el universo es indiferente y que, fuera de nuestra pequeña burbuja temporal, solo existe el vacío infinito, justo donde Dios encerró a los demonios, en un antimundo. Donde también existe una versión de nosotros, donde estos seres de nosotros viajan en el tiempo y actúan con nosotros. La respuesta no es sencilla, pero tampoco está completamente fuera del alcance de la realidad. Albert Einstein, con su teoría de la relatividad, revolucionó la forma en que entendemos el espacio y el tiempo. Lo que antes era considerado como dos conceptos separados y absolutos, ahora se sabe que están entrelazados en una estructura dinámica que llamamos espacio-tiempo. Y sí, esta teoría, aunque no lo parezca a primera vista, abre puertas a la posibilidad del viaje en el tiempo, al menos en ciertas condiciones. Para entender la posibilidad de viajar en el tiempo, primero debemos adentrarnos un poco en lo que plantea la teoría de la relatividad. En 1905, Albert Einstein presentó su relatividad especial, una teoría que cambió por completo la percepción de cómo funciona el universo. En ella, Einstein demostró que el tiempo no es una constante universal como se pensaba, sino que depende del movimiento. En otras palabras, dos personas que se mueven a velocidades diferentes pueden experimentar el tiempo de manera distinta. Esto se debe a un fenómeno llamado dilatación del tiempo. Según esta idea, cuanto más rápido se mueve un objeto, más lentamente transcurre el tiempo para él en comparación con alguien que está en reposo. Aunque esto pueda sonar como pura teoría, ha sido comprobado experimentalmente con partículas subatómicas y relojes atómicos colocados en aviones de alta velocidad. Más adelante, en 1915, Einstein amplió esta teoría con su relatividad general, que incorpora la gravedad. Aquí, la revolución fue aún mayor. Einstein describió la gravedad como una curvatura en el espacio-tiempo causada por la presencia de masas. En este contexto, el tiempo también podría llegar a acelerarse o desacelerarse dependiendo de cuánto de fuerte sea la gravedad. Es decir, en puntos de máxima gravedad, como las cercanías de un agujero negro, el tiempo pasaría de forma diferente que en una zona completamente alejada de él. Ahora bien, aunque el viaje al futuro tiene fundamentos científicos claros, la idea de viajar al pasado es mucho más complicada. Aquí entra en juego la relatividad general, que permite un tipo de soluciones matemáticas llamadas curvas cerradas de tipo tiempo. Estas curvas describen trayectorias en el espacio-tiempo que podrían, teóricamente, permitir a alguien regresar al pasado.
De hecho, una de las propuestas más conocidas en este sentido es la existencia de agujeros de gusano. Un agujero de gusano sería, en palabras sencillas, una especie de atajo que conecta dos puntos distantes en el espacio-tiempo. Imagina que el espacio-tiempo es una hoja de papel y que doblas esa hoja hasta que dos puntos, antes lejanos, se tocan. Si alguien pudiera atravesar ese puente, en teoría, podría viajar no solo a otro lugar del universo, sino también a otro momento en el tiempo. Sin embargo, estos agujeros de gusano son puramente teóricos y, de existir, serían extremadamente inestables. Además, los viajes al pasado plantean problemas lógicos conocidos como paradojas temporales. La más famosa es la paradoja del abuelo, que plantea lo siguiente. Si alguien viajara al pasado y evitara el nacimiento de uno de sus antepasados, ¿cómo podría esa persona existir en primer lugar? Se trata de contradicciones muy difíciles de resolver y que dificultan todavía más esta problemática. Así, por ahora, podemos decir que el viaje en el tiempo sigue siendo terreno de las películas y la imaginación. Pero, quién sabe, quizás algún día, con nuevos descubrimientos y avances, podamos entender mejor los secretos del universo y la realidad sobre estas fronteras. Uno de los elementos centrales de la narrativa que sustenta la serie Stranger Things es la existencia de un enigmático mundo del revés, Upside Down. Ajeno a nuestro universo, este plano paralelo o dimensión alternativa se convierte en una fuente de peligro y en el lugar de origen de algunos de los males a los que han de enfrentarse los protagonistas. A través de una reflexión cosmológica, dedicada a los postulados teóricos que justificarían la existencia de universos paralelos, y desde la metafísica contenida en la Ciudad de Dios de San Agustín, sería posible evidenciar que el mundo del revés se erige en una distopía como una realidad de dominación, de ausencia de libertades y de negación de la vida. A lo largo del desarrollo de la serie Stranger Things, queda de manifiesto que no se trata de una distopía estática sino dinámica, expansiva y agresiva, por mor de sus habitantes, pues su afán es colonizar nuestro universo. Así, asistimos desde la cultura popular a una manifestación nítida del pensamiento distópico. Doppelganger es un doble sobrenatural de una persona viva, especialmente uno que acecha a la persona históricamente. Se creía que ver un doppelganger era un presagio de que se estaba al borde de un derrame cerebral o de una enfermedad mental grave. Es una palabra alemana que significa doble caminante o doble caminante, explica Adam Gallup, profesor de estudios estadounidenses en la Universidad Estatal de California, Fullerton. Esta idea de un segundo yo ha estado presente en muchos folclores y mitologías de todo el mundo. Hoy en día, usamos el término simplemente para referirnos a alguien que se parece mucho a nosotros, pero que no tiene parentesco con nosotros. Es un fenómeno curioso que despierta nuestra atención colectiva de forma poderosa. En 2022, un estudio sobre gemelos no emparentados causó revuelo en los medios de comunicación de todo el mundo. Demostró que personas no emparentadas que se parecían mucho también tenían similitudes genéticas. Pero dado que existe un número prácticamente infinito de posibles variaciones genéticas, no es sorprendente que algunos individuos compartan varias combinaciones y acaben luciendo muy similares. Ahora es más fácil que nunca encontrar a alguien que se parezca a ti. Estamos obsesionados con luchar contra nuestros malvados dobles. Nosotros, el hombre Géminis, viviendo contigo mismo no podemos dejar de contar historias sobre duplicados que nos roban la vida. La mitología de los dobles espirituales se remonta a miles de años atrás y estuvo presente en muchas culturas del pasado, ocupando un lugar destacado en leyendas, historias, obras de arte y libros antiguos de diversos autores. Quizás la referencia más conocida a los dobles espirituales o alter egos sea la de doppelganger, un término que aún se utiliza hoy en día para referirse a una persona que se parece física o conductualmente a otra. Doppelganger es una palabra alemana que muchos llaman doble aparición y se refiere a un espectro o aparición que no proyecta sombra y es una réplica o doble de una persona viva. Generalmente se consideraban presagios de mala suerte o incluso de muerte inminente. Un doppelganger visto por un familiar o amigo significaba que esa persona estaría en peligro o enferma, mientras que ver el propio doppelganger se consideraba un presagio de muerte. Algunos relatos de doppelgangers, a veces llamados gemelos malvados, sugieren que podrían intentar aconsejar a la persona a la que siguen, pero que estos consejos pueden ser engañosos o maliciosos. También pueden intentar sembrar ideas siniestras en la mente de su víctima o causarle confusión.
Por esta razón, se aconsejaba a las personas evitar a toda costa comunicarse con su propio doppelganger. Una de las representaciones más famosas de doppelgangers proviene del boceto de 1851 y la acuarela de 1864 titulada Cómo se conocieron de Dante Gabriel Rossetti. Según la interpretación, dos amantes medievales caminan por el bosque al anochecer cuando se encuentran con sus dobles, quienes brillan de forma sobrenatural. El hombre desenvaina su espada con asombro, mientras su amante parece desplomarse en un desmayo mortal. La imaginería de doppelgangers aparece en poemas que Rossetti admiraba, como el romance de Margarita de Elizabeth Barrett Browning y Silencio de Poe. Se dice que los doppelgangers son indistinguibles de su doble y, por lo general, se les imparten los mismos conocimientos y recuerdos. Se dice que aparecen directamente, interactuando completamente con el mundo como lo haría su doble, a menudo en un lugar completamente diferente, o simplemente dándose a conocer fugazmente en la periferia de la visión. En algunos casos espeluznantes, se sabe que tienen la espeluznante costumbre de parpadear detrás de una persona mientras se miran en el espejo, escondiéndose en los márgenes de nuestra realidad conocida. No es raro escuchar historias de un doppelganger interactuando y hablando con los amigos y familiares de una persona en un lugar diferente como si fueran esa persona, totalmente sin el conocimiento de nadie involucrado, especialmente el que está siendo copiado. Aunque se dice que estos impostores sombríos tienen en su mayoría intenciones y agendas nefastas, acechan a sus dueños y, siendo en gran medida el gemelo malvado, también se dice que ocasionalmente ayudan a su doble, realizando tareas, ocupándose de los negocios, haciendo tareas, y más o menos actuando como una especie de cuerpo sustituto de su anfitrión. Si bien todo esto puede parecer puro mito y folclore fantasmal, hay muchos casos reales bien conocidos y documentados a lo largo de la historia de personas que conocen a sus misteriosos doppelgangers, y estos informes a menudo están imbuidos de una extrañeza surrealista. Los relatos fantasmales de personas que se encuentran con doppelgangers a menudo involucran a miembros de la familia o personas con las que el testigo es de alguna manera muy cercano, y pueden ser francamente sorprendentes e inquietantes. Uno de esos informes proviene del usuario de Reddit Shubikins, quien dice que le ha sucedido en 2 ocasiones, una con su esposo y otra con su padre. Él dice de sus extrañas experiencias. El primero fue mi marido. Giré hacia el pasillo y lo vi allí, alejándose de mí y hacia el dormitorio en el otro extremo. Lo llamé, pero no respondió. Tan pronto como entró en el dormitorio, giró a la izquierda, solo hay una pared allí, ni siquiera una ventana. Lo seguí hasta el dormitorio, pero no había nadie. Mi marido había estado arriba todo el tiempo. La segunda vez fue mi padre. Estaba descargando algunas cosas de su camión y las iba a llevar a la puerta trasera, que da a la cocina. Estaba en la cocina y escuché un ruido en la puerta. A través de la ventana de la puerta, vi a mi padre agacharse, como si se estuviera agachando para desatar sus zapatos. Corrí a la puerta y la abrí, pero no había nadie. Mi padre todavía estaba en su camión. En ambas ocasiones ha sido un miembro de la familia. En ambas ocasiones no vi sus caras. Ninguno de los eventos parecía de ninguna manera erróneo o siniestro. Los movimientos que hacían las figuras eran exactamente los movimientos que mi padre o mi esposo habrían hecho. Del mismo modo, el usuario de Reddit Celestial Spirit supuestamente tuvo varias experiencias con los dobles de miembros de la familia, en este caso su madre y su hermano. En este caso, cree que los incidentes pueden haber ocurrido porque recientemente había comenzado a usar un tablero Ouija, lo que provocó varios fenómenos extraños en su casa. Él explica: cuando tenía unos 16 o 17 años, estaba muy ocupado haciendo el tablero Ouija. Sucedieron otras cosas, pero los doppelgangers definitivamente fueron los peores. La primera fue mi madre. La escuché entrar y mi mejor amiga estaba conmigo. Mi amigo y yo bajamos a saludar. Sonaba como una versión más joven de mi madre y estaba cargando comestibles, así que traté de llamarla pero no respondió y entró en la habitación de mi hermano. Entonces tuve una sensación de malestar. La llamé, pero todavía no ha respondido, así que la seguí. Ella no estaba allí. Cuando bajé, mi verdadera madre había entrado y no sabía lo que estaba pasando. Ella también llevaba un vestido diferente. El siguiente fue mi hermano. Mi mamá estaba hablando con él por teléfono y dijo que se iba a casa. Tan pronto como colgó, mi hermano entró por la puerta. Habló con nosotros un rato, mamá quería que sacara la basura o algo así, y luego se fue al baño. Había estado en el baño durante unos 15 minutos, y luego me sentí mal otra vez. Le pregunté si se cayó o algo. Entonces, mi verdadero hermano entró y se asustó.
Mi mamá lo revisó toda la noche para asegurarse de que estaba bien. En ambas ocasiones tenían ojos más oscuros y se sentía como una especie de sueño, pero definitivamente estaba despierto y otras personas lo vieron. La mención del tablero Ouija es ciertamente un detalle interesante, y uno se pregunta qué papel podría jugar en este extraño encuentro. El redditor Don 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 relata sus experiencias con familiares y menciona otra característica común de estos casos, en que los doppelgangers casi nunca hablan. Aunque se dice que los casos de doppelganger son ficticios, existen varios casos reales en los que individuos afirman haber conocido a su doble siniestro. Entre los más notables se encuentra la experiencia de Abraham Lincoln, narrada por Noah Brooks en su libro Washington in Lincoln's Time 1895. Según su relato, poco después de la elección de Lincoln en 1860, un día llegó a casa y se miró en el espejo del escritorio, donde se vio reflejado. Lincoln dijo, casi en toda su extensión, pero mi rostro tenía dos imágenes separadas y distintas. Lincoln notó que, aunque las imágenes eran casi idénticas, una era un poco más pálida, digamos 5 tonos, que la otra. Se dice que su esposa estaba muy preocupada y le dijo a Lincoln que creía que la palidez de la mitad de la doble imagen era un mal presagio, lo que significaba que Lincoln cumpliría su primer mandato completo, pero no viviría para terminar el segundo. Una de las primeras referencias podría encontrarse en la rama zoroastrita del zoroastrismo. Esta secta destiló la dualidad abstracta general del zoroastrismo en un concepto de gemelos manifiestos nacidos de un tiempo monista. En este modelo cosmológico, los gemelos Ahura Mazda, Hormuz, y Angra Mainyu, Ahriman, eran representantes coeternos del bien y del mal. En la mitología egipcia antigua, Unka era un doble espiritual tangible, con los mismos recuerdos y sentimientos que su contraparte. En un mito egipcio titulado La princesa griega, una visión egipcia de la guerra de Troya, se utilizó Unka de Helena para engañar a París de Troya, lo que contribuyó a detener la guerra. El folclore nórdico describe entidades conocidas como Balduher, seres fantasmales que precedieron a sus contrapartes vivas, ocupando sus lugares en diversas actividades y realizando sus acciones con antelación. El espíritu, con los pasos, la voz, el olor, la apariencia y el comportamiento general del sujeto, lo precede en un lugar o actividad, lo que hace que los testigos crean haber visto u oído a la persona real antes de que ésta llegue físicamente. Esto presenta una sutil diferencia con un doppelganger, con una connotación menos siniestra. Los habitantes de las Islas Orcadas, en Escocia, temían a unas pequeñas criaturas de aspecto mágico llamadas trolls. Según la leyenda, los trolls daban a luz a niños propensos a enfermarse. Las mujeres embarazadas eran cuidadosamente protegidas de los trolls, quienes a menudo robaban bebés humanos sanos y los reemplazaban con sus propios hijos, conocidos como changelings, que se transformaban en réplicas exactas de los niños robados. Muchos mitos de la creación de los nativos americanos también contemplan el papel de los gemelos dualistas. Las leyendas Hopi se refieren a los gemelos llamados el Hijo del Sol y el Hijo del Agua. Los Hopi también creen en la dualidad entre el mundo superior y el mundo inferior. Que, pase lo que pase en el mundo superior, ocurre lo contrario en el mundo inferior. Una especie de antimundo gemelo a nuestro mundo, donde existe un anti-yo de nosotros. Un universo paralelo donde todo en este mundo se replica en otra dimensión. Sea cual sea la verdad detrás de los doppelgangers, la creencia en el doble espiritual ha infundido miedo y asombro en las personas durante miles de años. ¿Siguen tocando los Beatles en un universo paralelo? Una cinta con 11 temas apócrifos de la banda de Liverpool habría sido, presuntamente, sustraída de otra dimensión el 27 de septiembre de 2009. Un hombre que escondía su identidad bajo el seudónimo de James Richards subió a internet un disco apócrifo de The Beatles que nunca había sido comercializado, al menos en esta dimensión. Y no es un eufemismo. Richards dijo haber sustraído la cinta, titulada Everyday Chemistry, de un universo paralelo en el que los 4 de Liverpool seguían tocando juntos. Su aventura se inició el 9 de septiembre de aquel mismo año, coincidiendo con el 40 aniversario de la separación de los Beatles. Según cuenta en su blog, Richards paseaba con su perro por un lugar situado al oeste de Turlock llamado del Puerto Camp-John, California. Alrededor de las 14 h, detuvo el coche en el arsen para que su perro hiciera sus necesidades, pero al cabo de poco tiempo, el can empezó a ladrar y luego a perseguir a un conejo. Richards corrió tras ellos, con tan mala fortuna que tropezó, cayó al suelo y quedó inconsciente. Según el testimonio de Richards, tras quedar inconsciente en el desierto, despertó en un universo paralelo. Lo asombroso es que, cuando me desperté, estaba en una habitación con algunos muebles y aparatos electrónicos.
¿Cómo había ido a parar hasta ahí cuando se hallaba en el desierto? Cuando despertó, Richards tenía un vendaje en la cabeza que le había hecho un hombre extravagante que dijo llamarse Jonas. Era alto, de cabello negro y aseguró proceder de una dimensión paralela de la Tierra. De hecho, dijo haberle recogido inconsciente a solo unos metros de su casa. Eso era posible gracias a una máquina llamada Parallel Travel que se podía adquirir con bastante facilidad si disponías de dinero suficiente en esa dimensión. Según Jonas, había sido desarrollada por el gobierno de los Estados Unidos en la década de los 50 de su dimensión dentro de un programa llamado ARP-D, las dos últimas siglas significaban dimensiones paralelas. Richards sustrajo supuestamente un álbum apócrifo de The Beatles de otra dimensión paralela en la que todavía tocaban juntos tras una larga conversación sobre viajes interdimensionales que te ahorraré. Jonas le contó que su hermano acababa de volver de un concierto de The Beatles. En efecto, en ese universo fringe, The Beatles todavía estaban juntos y le mostró una estantería con algunos discos, como Sgt. Peppers, aunque con la portada algo diferente. También vio una pila de cassettes con títulos totalmente desconocidos. En un descuido se hizo con uno de ellos titulado Everyday Chemistry que se traería de vuelta a nuestro mundo. Las 11 pistas del álbum que nunca grabaron los Beatles en nuestro mundo están disponibles en internet de forma gratuita. Las voces parecen, en efecto, las de John, Paul, George y Ringo, hasta las músicas guardan cierta relación con The Magical Mystery Tour pero, oficialmente, no existen. Como muestra un botón. El tema Sick to Death, enfermo hasta la muerte, que es, para muchos, el mejor del álbum. Cada teoría del multiverso nos intenta explicar el todo de este mundo físico. Son muchas hipótesis que llevan a plantearnos que no somos los únicos seres vivos del cosmos. La mayor parte de los científicos no pueden negar este concepto, aunque nos ofrecen diversas teorías al respecto, que merecen ser objeto de estudio. ¿En qué consiste la teoría del multiverso? La primera vez que podemos ver este concepto es en el año 1895. El filósofo y psicólogo William James acuña este término para expresar la hipótesis que nos habla de universos paralelos. Aunque, varios siglos antes, el escritor hindú Vyasa haría referencia de los múltiples universos en su obra Bhagavata Purana. En lo que se refiere al multiverso, todos los estudiosos están de acuerdo en que en él se encierra el espacio y el tiempo. Todo lo que conocemos como materia forma parte de él, así como la energía y el movimiento que puede explicar la física. Lo más espléndido de todo es que aún se siguen descubriendo cosas nuevas, que no dejan de sorprender a los científicos. El conocido Big Bang parece quedarse corto y, por tanto, no explica de forma completa la existencia del multiverso. Pero esto no hace que se deseche esta teoría, ya que muchos abogan por la posibilidad de que se hayan dado muchas explosiones. No se descarta una explosión por cada universo que, en conjunto, conforman la materia en su totalidad. Muchas de las historias que parecían ficción y que nos hablan de universos paralelos o alternativos, comienzan a ganar peso en el mundo científico. Desde una expansión infinita hasta la existencia de universos escondidos, que pueden contactar con el nuestro, son muchas las teorías sorprendentes del multiverso. La teoría de los universos paralelos nos habla de diferentes dimensiones que coexistirían, unas por encima de las otras. Esto haría que nunca fuese posible que dos dimensiones lleguen a encontrarse. Una explicación más extendida la encontramos en la teoría de las cuerdas, que hace referencia a los universos paralelos. En ella se postula la existencia de 11 dimensiones y un número infinito de universos paralelos. Se cree que pueda haber universos idénticos al nuestro, con la única diferencia del tamaño, pudiendo ser mayor o menor. Por otro lado, se define a la gravedad como una fuerza relativamente débil, medida a través de una minúscula partícula, llamada gravitón. Esta podría atravesar las diferentes membranas, que contienen entre 2 a 5 universos cada una, e iría perdiendo fuerza a medida que viaja entre ellas. La teoría de las cuerdas se da en un intento de explicar la gravedad, que, aparentemente, resultaría sencillo pero que, en verdad, no lo es. Desde el microscopio comenzaron a darse muchas dudas al respecto, hasta que esta teoría de las cuerdas conseguía ser nombrada como la teoría del todo. Teoría de los universos hijos. Este curioso nombre que recibe esta teoría se debe a la formulación que expone, acerca de la existencia de otras copias de nuestro universo. Podemos recurrir a la ciencia ficción para encontrarnos varias representaciones de dicha teoría.
Se podría decir que, a pesar de haber universos idénticos, los sucesos que ocurren en ellos se darían de manera muy diferente. Aunque podemos encontrarnos muchas historias que nos hablan de estos universos y cómo muchas personas han conseguido viajar a uno de ellos, queda por demostrarse. Hay quienes añaden un cierto atractivo al hablarnos de probables portales que nos pueden hacer cruzar de un universo a otro. En torno a los agujeros negros existe aún mucha especulación. De ser los posibles responsables del Big Bang, hasta poder trasladarnos a otros mundos, semejantes o completamente distintos al nuestro. Estos agujeros o portales no solo estarían presentes en el espacio exterior, sino que podrían aparecer en determinadas zonas de nuestro mundo, por razones desconocidas. A partir de ahí, podemos encontrar innumerables historias que todavía no salen de la rama de la parapsicología o la literatura. La astronomía nos acerca más a una explicación empírica al respecto. Las propuestas de la cosmología inflacionaria postulan que el cosmos crece tras un breve período de expansión acelerada y exponencial. Para dar cuenta de este proceso inflacionario, algunas de estas teorías recurren a una singularidad espaciotemporal inicial, mientras que otras aluden a la creación espontánea ex nihilo, CRA, 2007-2008. Con independencia del origen de este crecimiento que podría durar, literalmente, para siempre, una consecuencia sería la repetición de una estructura fractal que tendría como resultado que lo que pueda llegar a ocurrir, sucedería en infinitas ocasiones 7. Es decir, ante un espacio infinito, por mera distribución de probabilidades todas las historias posibles y las configuraciones viables habrían sucedido infinitas veces porque todo lo que tiene una posibilidad distinta de cero, en un universo de tamaño y extensión infinitos, ha de ocurrir con una frecuencia infinita. Barrow, 2011-2012. Por lo tanto, la predicción de la inflación cosmológica señala que podrían surgir infinitos universos locales y, de esta manera, podríamos confirmar la existencia de un multiverso inflacionario nutrido de universos burbuja idénticos al nuestro, de socias donde lo que pueda llegar a ocurrir ha de suceder infinitas veces. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, pon muchos comentarios y preguntas de este tema o de otros.